Revelado. El increíble plan que cambió mi vida. Tras el descubrimiento del móvil de mi hijo Javier, sintió un escalofrío recorrer su espalda, cuando sus manos callosas tocaron la fría superficie del viejo móvil, perdido entre los juguetes de Emiliano. Era solo un objeto olvidado, pero en su interior, sus latidos se aceleraron. La rutina de su vida en la fábrica de textiles lo había convertido en un autómata, entregando sus horas a un trabajo que le robaba su tiempo y sus sueños. Y ahí estaba, el móvil, como un puente hacia un pasado que había sepultado en el olvido. Al enchufarlo, la pantalla se iluminó, y una serie de palabras comenzaron a brillar ante sus ojos. Era un diario digital que lo atrapó, inundándolo de una mezcla de asombro y nostalgia. Las historias que leyó sacudieron su corazón. Relatos de fantasía que se entrelazaban con la realidad. Sueños que se mantenían vivos en medio del sacrificio diario. Era la voz de su hijo hablando con una claridad que a Javier le resultaba desconocida. Cada línea vibrante parecía dirigirse a sus propias luchas, a esa vida monótona que temía se había convertido en la norma. ¿Cuánto tiempo he pasado ignorando mis sueños?, se preguntó en silencio, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más fuerte. Aquella voz inocente que contaba historias de héroes luchando y persiguiendo sus metas, lo confrontó con sus propias renuncias. El dilema comenzó a carcomerlo. Este hallazgo podría ser un faro en la oscuridad, o una chispa que llevara a la inestabilidad. Debería compartir con Emiliano su propia pasión por la escritura, arriesgándose a romper la estabilidad que tanto había trabajado para lograr. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros como una losa. Las noches se volvían eternas. La incertidumbre crecía. ¿Cómo podría dejar atrás su trabajo? ¿Qué pasaría si su familia se veía amenazada por su deseo de ser escritor? Javier luchaba contra su mente acelerada, una tormenta de emociones recorriendo su interior. La idea de inspirar a su hijo se oponía a su necesidad de protegerlo, de ofrecerle la seguridad que él mismo no había tenido. Mientras el sudor le empapaba la frente al finalizar una jornada de trabajo, Javier la pasaba peor al pensar que su propia pasión podría estar destinada a desaparecer bajo el peso de la rutina. Cada atardecer traía consigo una tensión palpable, esa sensación de estar ahogado en las decisiones tomadas. Al final del día, al observar a su familia dormida, se preguntaba si su sacrificio valía la pena. ¿Por qué la vida se siente como una prisión? ¿Por qué mi propio ser se siente como una sombra? Se sentía aún más perdido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero un día, algo dentro de él hizo clic. Tomó un bolígrafo, lo miró y sintió que su vida se agitaba. En lugar de dejar que la culpa lo dominara, se puso frente a una hoja en blanco y decidió dar un salto de fe. Empezó a escribir a la par de Emiliano, cada palabra un puente entre ellos, cada relato una nueva oportunidad. Pero el momento culminante llegó en la noche de la presentación de su historia.
emociones encontradas, nervios, miedo, el pulso acelerado. Justo cuando estaban a punto de compartir su historia, el aire se volvió denso y el nudo en su garganta se tornó insalvable. ¿Estaría lo suficientemente listo para enfrentar la verdad de su vida? Mientras sus pies temblaban en el escenario, un torrente de emociones estalló en su pecho. La sala estaba en silencio. El murmullo previo se había desvanecido como un eco lejano. Javier se encontraba en el centro del escenario, iluminado por un haz de luz que resaltaba cada arruga de su rostro. Miró a Emiliano en la primera fila, su hijo con una mezcla de admiración y ansiedad en sus ojos. La presión le oprimía el pecho, mientras lo que tenía que contar resonaba en su mente como un estallido. Pero ya no podía dar marcha atrás. Era el momento de enfrentar sus temores y dar voz a su verdad. El papel en sus manos parecía arder. Cada palabra escrita representaba su anhelo reprimido por años. Comenzó a hablar, su voz titubeante al principio. Este relato no es solo una historia ficticia. Es un espejo de mi vida, de mis miedos, de lo que he dejado de lado mientras me olvidaba a mí mismo. Sus ojos se encontraron con los del niño, y sintió que todo el peso de esa mirada lo impulsaba a continuar. A medida que avanzaba en su narración, sintió cómo cada palabra se convertía en una liberación. Compartió no solo la historia que había escrito, sino también sus luchas internas, la rutina monótona que lo había atrapado y la búsqueda de un propósito más allá de la fábrica. La dificultad de equilibrar sus sueños con las obligaciones. Sentía que cada confesión lo acercaba más a la conexión que tanto deseaba tener con Emiliano. Cuando terminó, el silencio casi reverberaba. Javier se había despojado de una pesada carga, un proceso que lo había transformado de adentro hacia afuera. La realidad comenzó a vislumbrarse. No era solo una historia la que había compartido, sino una invitación a vivir plenamente, a no tener miedo de seguir sus ambiciones. Después de la presentación, recibió una respuesta del público que no esperó. Las palabras de aliento lo rodearon, cada abrazo y cada sonrisa siendo la validación que su corazón había anhelado. Pero, a pesar del éxito inicial, Javier podía sentir el llamado de la otra cara de su vida. La vida en la fábrica, las responsabilidades que lo ataban. Esa noche no solo le trajo aprobación, sino también un nuevo dilema. Debía decidir si seguir persiguiendo su sueño o volver a la seguridad de lo conocido. Javier caminó a casa con un nudo en el estómago. La ruta estaba iluminada por farolas que brillaban en la penumbra, reflejando su confusión interna. Sabía que enfrentar ese dilema sería uno de los desafíos más grandes de su vida. Ya no podía ignorar su escritura ni sus aspiraciones. El miedo a lo incierto se mezclaba con la esperanza, creando una tormenta en su interior. Al llegar a casa, encontró a su familia dormida. Se acercó a Emiliano, observando cómo respiraba tranquilamente. Fue entonces cuando entendió que su lucha no era solo por él, sino también por su hijo. El deseo de ser un modelo a seguir, lleno de pasión, de valentía. No quería que Emiliano creciera en un hogar donde los sueños se olvidan por miedo a perder lo que se tiene. Fue una revelación contundente. El cambio era necesario, y no había más tiempo para esperar. Sin embargo, una sombra de incertidumbre acechaba. Mientras el peso de la decisión se cernía sobre él, Javier se dio cuenta de que sus decisiones podrían alterar radicalmente el futuro de su familia. Podría haber un precio que pagar. Javier se sentó a escribir. Una novela aún por descubrir quedaba ante él.
Las palabras fluían, pero una pregunta persistía. ¿Sería capaz de dejarlo todo por la pasión? La respuesta comenzaba a surcar su mente, pero el miedo a lo desconocido lo hacía vacilar. El momento se acercaba. Con cada trazo, su historia avanzaba, pero Javier sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Tendría el valor para tomar la decisión que cambiaría su vida para siempre. Mientras la tinta se secaba, una idea le atravesó la mente. Tal vez el primer paso hacia ese cambio era más grande de lo que jamás había imaginado. La luz del día se filtraba a través de la ventana, iluminando el escritorio abarrotado de papeles y borradores arrugados. Javier se despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. La presentación había sido un catalizador. Ahora sabía que no podía volver a ocultar su pasión tras las cadenas de la rutina diaria. El peso de su nuevo compromiso lo impulsaba a actuar, a desenterrar la ambición dormida que había dejado de lado durante años. Decidió que había llegado el momento de establecer un plan, un esquema que lo llevaría a transformar su vida. Se sentó frente a su computadora, respirando profundamente y dejando que los recuerdos de su infancia, como escritor, fluyeran en su mente. Comenzó a crear un cronograma. Las mañanas serían para escribir, las tardes para trabajar en la fábrica y las noches para la familia. Era una prueba de equilibrio, pero sabía que esta vez el objetivo iba más allá de su labor diaria. Sin embargo, la realidad también le recordaba sus miedos. En cada palabra que tecleaba, cuestionaba si este nuevo camino le garantizaría seguridad. La idea de renunciar a su empleo lo llenaba de terror. La voz interna que siempre había dudado de su talento susurraba que sería un fracaso, que su esfuerzo sería en vano. A pesar de eso, buscar una estabilidad que había comenzado a evaporarse ante sus ojos se sentía cada vez más insostenible. Con cada día que pasaba, la tensión entre su vida actual y sus aspiraciones artísticas se intensificaba. La familia parecía estar en el centro de sus pensamientos, especialmente Emiliano. Quería que su hijo supiera que los sueños eran un viaje a seguir, no un destino ajeno. Sin embargo, también comprendía que al perseguir su llamada interior, podría estar dejando de lado la seguridad que su familia necesitaba. Esa ambivalencia se convertía en un peso emocional que lo empujaba hacia el abismo de la duda. Un sábado por la mañana, después de una noche en vela escribiendo, Javier decidió llevar a Emiliano al parque. Era un lugar que él atesoraba de su infancia, donde los sueños y la imaginación parecían volar con el viento. Mientras se sentaba en el banco, su hijo jugaba en la arena, su risa resonando en el aire fresco. Javier sabía que ese era el momento propicio para hablar con él, para explicarle lo que estaba experimentando. ¿Sabes, Emiliano? A veces las cosas que más queremos parecen difíciles de alcanzar. Comenzó, el eco de sus propias incertidumbres aumentando. Pero es en esos momentos que debemos tener el valor de intentar, incluso cuando el camino se torna duro. Se sentía vulnerable, expuesto, pero la conexión con su hijo, al escuchar sus palabras, significaba todo. La necesidad de validar sus propios deseos se encontraba entrelazada con la responsabilidad de ser un padre a seguir. Esa conversación se convirtió en un punto de inflexión. Tras escuchar las palabras de su padre, Emiliano solo sonrió, como si ya entendiera más de lo que se suponía para su corta edad. Al regreso a casa, impulsado por el espíritu renovador de la mañana, Javier hizo algo que nunca habría esperado. Diseñó un proyecto literario.
Iba a escribir una novela inspirada en su vida, en sus luchas internas, en su camino hacia la autoaceptación. Dejaría que cada palabra revelara no solo su historia, sino que fuera un ejemplo de perseverancia para Emiliano. Sin embargo, al final del día, mientras revisaba su primer borrador, una nueva inquietud surgió en su mente. ¿Cómo equilibraría esta ardiente búsqueda de su sueño con las expectativas de su familia? La presión del tiempo se sentía cruel. Cada momento que pasaba podría ser crucial. Tarde o temprano, la verdad de su decisión lo confrontaría. Al escribir la última línea del día, una pregunta inquietante surgió. ¿Será suficiente una novela para cambiar no solo su vida, sino también la de quienes lo rodean? Las palabras caían ante él, pero la respuesta al dilema apenas comenzaba a tomar forma. Y así, mientras la tinta se deslizaba por el papel, Javier sintió que un nuevo camino se extendía ante él, oscuro, pero lleno de posibilidades. El amanecer del día siguiente trajo consigo un aire de anticipación que Javier no había sentido en mucho tiempo. Con la determinación renovada, se levantó temprano, antes de que Emiliano despertara. Se sentó al borde de la cama, pensando en su proyecto literario y en lo que esperaría de él. La novela no solo era un reflejo de su vida, sino también el legado que quería dejar a su hijo. ¿Qué tipo de hombre sería para él si no se atrevía a arriesgarse por sus sueños? Después de una rápida ducha, se sentó frente a la computadora con el propósito de dedicar varias horas a su escritura. Su mente estaba en ebullición, llena de ideas que parecían fluir como un torrente. Sin embargo, a medida que comenzaba a teclear, la misma voz interna de duda que lo había acosado anteriormente comenzó a ser audible de nuevo. ¿Estaba realmente calificado para escribir una novela? ¿No sería un simple sueño irrealizable? ¿Una búsqueda vacía que solo lo llevaría al fracaso? Javier respiró hondo, buscando en sus recuerdos anteriores la confianza perdida. Pensó en todos esos cuentos que había escrito para el colegio, en cómo sus maestros lo animaban, en las sonrisas de quienes leían su trabajo. Se dio cuenta de que la escritura nunca había sido solo un pasatiempo. Era, y siempre había sido, su forma de conectar con el mundo. Esa revelación lo empoderó. Cerró los ojos y formuló un nuevo mantra en su mente. Soy un escritor. A medida que las horas avanzaban, el umbral de la autoexigencia se transformó en hábito. Las palabras comenzaron a fluir con suavidad. Los miedos se disipaban en cada línea que escribía. Javier decidió que no solo plasmaría su historia, sino que también se dedicaría a explorar sus propios sentimientos sobre el balance entre sus responsabilidades familiares y sus aspiraciones personales. Esa dualidad se convirtió en el núcleo de la trama de su novela. La tarde se acercaba y la atmósfera cambió cuando Emiliano ingresó a la habitación, sus ojos brillantes y llenos de curiosidad. «Papá, ¿estás escribiendo?», preguntó con entusiasmo. Javier sonrió, sintiendo que el proceso de escritura no solo lo beneficiaba a él, sino que también creaba un ejemplo viviente para su hijo. Quería que Emiliano comprendiera que la búsqueda de los sueños, aunque agotadora, era un camino que valía la pena seguir. «Sí, hijo, estoy escribiendo una historia sobre un hombre que quiere ser escritor y que lucha con sus miedos», respondió Javier, manteniendo un tono leve, pero lleno de significado. «¿Por qué tiene miedo? No debería tenerlo, papá. Si quiere, puede hacerlo», dijo Emiliano con la certeza de la infancia. Esa frase resonó en Javier, como un eco de la confianza que había perdido.
Emiliano no solo representaba el futuro, sino que también era un faro de inspiración que iluminaba su camino. El niño lo miró con una expresión de admiración y preguntó: ¿qué pasaría si ese hombre se vuelve famoso? Javier suspiró, sintiendo una mezcla de incertidumbre y esperanza. Eso dependerá de cuán valiente sea para seguir escribiendo, respondió. El chico sonrió entusiasmado, y por un momento Javier sintió que ese pequeño ser había capturado la esencia misma del desafío. Ser valiente. Aquel día, al cerrar su computadora, Javier no solo había escrito el primer capítulo de su novela, sino que también había comenzado a reconciliar su pasión artística con su deseo de ser un buen padre. La separación entre su vida personal y profesional comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, a medida que caía la noche, una sombra se apoderó de su mente. Mientras pensaba en la recepción de su obra futura y el impacto que podría tener, la duda lo envolvió nuevamente. Se preguntaba si su familia podría entender el tiempo que necesitaría para lograr la culminación de su novela. La posibilidad del rechazo y la presión del éxito se alzaban como sombras amenazantes, amenazando con socavar el progreso que comenzaba a sentir. Resolvió que era momento de enfrentarse a la verdad de sus ambiciones, un camino lleno de atmósferas desconocidas. Con ese pensamiento, Javier sintió que era crucial hablar con su esposa. No podía seguir adelante sin su apoyo. ¿Sería ella capaz de comprender la magnitud de su búsqueda? Mientras se preparaba mentalmente para esa conversación, un nuevo dilema se presagiaba en su futuro. Enfrentarse a esa realidad significaba abrirse a un nuevo mundo de posibilidades, y el momento de la verdad, por fin, estaba a su alcance. Javier se despertó con el sonido del despertador, una señal disonante que despejaba los sueños y lo devolvía a la cruda realidad. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, formulando las palabras que debía decirle a su esposa. Clara, a medida que se preparaba para el día, su mente giraba como un torbellino entre la emoción de escribir y el temor a ser juzgado. Desayunó rápidamente, intentando desviar su atención de la conversación crucial que se avecinaba. Emiliano estaba en la mesa, entusiasmado con sus dibujos. Javier no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y ansiedad. La inocencia de su hijo destacaba en contraste con sus propias luchas internas. «Papá, ¿cuándo me enseñarás a escribir cuentos?», preguntó el niño de manera casual, como si pudiera leer los pensamientos de su padre. Esa simple pregunta hizo que Javier sonriera, pero a la vez encendió una chispa de responsabilidad en su interior. «Tan pronto como aprendas a sostener el lápiz correctamente, hijo», respondió, pretendiendo no dejar que su nerviosismo se filtrara en la conversación. Mientras conducía al trabajo, Javier se enfrentó con su reflejo en el retrovisor. La luz matutina iluminaba su rostro cansado y marcado por las dudas. Se preguntó si Clara podría comprender la importancia de sus esfuerzos literarios. ¿Cómo podría compartir su deseo de ser un escritor sin parecer egoísta? Hablar de sus sueños lo exponía a la posibilidad de rechazo, una emoción que había aprendido a temer. El momento llegó cuando, ya en casa tras un largo día, se sentó frente a Clara, quien estaba ocupada organizando algunos documentos en la sala. Ella notó su tensión y le preguntó qué pasaba. «Clara, necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó, su voz temblando. «¿De qué se trata?». Ella dejó los papeles y lo miró con curiosidad, la preocupación brotando en su mirada. «Es sobre la novela que estoy escribiendo.
He decidido que quiero dedicarme a ellos seriamente, reveló, sintiendo que cada palabra era un paso hacia una nueva realidad. Clara lo observó en silencio, y por un instante, Javier pensó que su corazón podría dejar de latir. ¿Estás seguro de que eso es lo que realmente quieres? Es un compromiso grande. Tenemos familia y responsabilidades, dijo, su tono equilibrado, pero su mirada era de análisis. Lo sé, pero siento que es una parte de mí que no puedo ignorar. Quiero que Emiliano vea a su padre luchando por sus sueños, replicó, sintiendo que la pasión comenzaba a superar sus temores. No es egoísta querer seguir tus sueños, pero tienes que tener en cuenta cómo afectará nuestra vida diaria, respondió Clara, razonando mientras tomaba su mano. No estoy en contra de tu escritura, solo quiero que evalúes cómo vas a equilibrarlo todo. Sus palabras calaron hondo en él. Le recordaron que, aunque su viaje era personal, no estaba solo en el camino. Tenía una familia que necesitaba su atención, y también estaba el asunto del tiempo. ¿Cómo distribuiría su dedicación a la escritura sin sacrificar momentos con ellos? Era un dilema real, un balance que apenas comenzaba a descifrar. Mientras Javier reflexionaba sobre su situación, Clara continuó. Quizás deberías considerar un horario. De esa manera podremos planificar mejor el tiempo juntos. Esa sencillez lo tomó por sorpresa. A medida que sus dudas se disipaban, una posibilidad se abría ante él. Al levantarse esa noche para irse a la cama, sintió una mezcla de calma y determinación. No sería un camino fácil, pero había decidido que no iba a rendirse. Sus sueños eran parte de su identidad, y por tanto, un viaje que valía la pena emprender. Sin embargo, había una sombra inquietante en su mente que lo siguió. La idea de encontrar el equilibrio entre su escritura y su vida familiar lo llenaba de una nueva ansiedad. Sin embargo, al mismo tiempo, sus palabras resonaban. ¿Está dispuesto a apostar por su futuro? La pregunta lo confrontaba nuevamente, como un eco que se negaba a desvanecerse. Con una nueva estrategia en mente, Javier decidió que al día siguiente establecería un plan de acción. Se organizaría no solo para escribir, sino para ser un mejor padre y esposo. Pero, a medida que se dormía, una inquietud persistía. ¿Podría realmente cumplir con sus promesas y al mismo tiempo alimentar su pasión sin dejar de ser aquel hombre al que su familia esperaba? El día que vendría podría cambiarlo todo. Mientras caía en un sueño inquieto, un pensamiento lo asaltó. Estaría listo para enfrentar no solo los retos de la escritura, sino también sus miedos más profundos en esta nueva etapa de su vida. El día amaneció con una claridad renovadora, lo que parecía un buen augurio para Javier. Se despertó decidido a sacudir su rutina y adoptar el enfoque que había estado gestando. El desayuno pasó rápidamente. Su mente estaba centrada en establecer un horario, pero también en ser consciente de los pequeños momentos con su familia. Después de un breve intercambio matutino con Emiliano, se despidió de ellos, sintiendo que la sonrisa de su hijo alimentaba su convicción. Durante su hora de trabajo, aquel momento de la vida en que se siente atrapado entre la monotonía y el deseo de explorar lo inexplorado, la idea de un plan tomó forma. Javier se sentó en su escritorio y comenzó a esbozar un calendario. Cada día tendría bloques de tiempo dedicados a la escritura, tiempo con su familia y, de manera crucial, tiempo para él mismo. Era fundamental encontrar ese equilibrio. La ambición y el cuidado familiar
no debían ser enemigos. A medida que el día avanzaba, además de este nuevo horario, tuvo otro interés creciente. ¿Cómo podría mejorar su escritura? Su mente había dado un giro hacia la búsqueda de recursos que pudiera utilizar. Primero pensó en técnicas de escritura más estructuradas y luego en la posibilidad de asistir a talleres o grupos de escritores. Esta decisión encendió en él una chispa de emoción que no experimentaba desde hacía años. Al regresar a casa, se encontró con Clara, quien, agradecida por su disposición a escuchar, se mostró receptiva a su nuevo horario. Sin embargo, había en su mirada una mezcla de apoyo y preocupación. Es genial que vayas a dedicar tiempo a tu escritura, Javier, pero no quiero que descuides tus responsabilidades, le recordó, enfatizando el tú en su mensaje. Lo sé, estoy trabajando en eso. Tengo un plan, respondió Javier, sintiéndose más confiado. Esta afirmación fue más que una palabra, fue un compromiso. A medida que los días pasaban, su rutina se fue ajustando. Escribía durante las mañanas, mientras Emiliano estaba en la escuela, y se dedicaba a su hijo después del trabajo, haciendo tandas de tiempo justo con el calendario que había diseñado. Sin embargo, la sensación de haber encontrado un ritmo pronto se tornó en inquietud. Mientras revisaba sus escritos cada noche, el miedo al juicio lo empezó a asediar. Se presionaba por crear un material que satisfaciera sus propias expectativas, pero que también pudiera ser bien recibido por otros. El momento llegó una tarde. Javier decidió compartir un fragmento de su novela con un grupo online de escritores. Había escuchado sobre sus críticas constructivas y estaba convencido de que sus palabras lo empujarían hacia una mejora genuina. Sin embargo, minutos después de publicar su texto, el miedo se intensificó. Su pulso se aceleró al ver que las primeras respuestas comenzaron a llegar. Eran varias, de compañeros que jamás había conocido. Pero también se presentaban un par de mensajes viciados y despectivos. Las palabras impactaron como cuchillos, perforando su confianza. Una parte de él lo cuestionó. ¿Qué te hace pensar que puedes ser escritor? Lo intentó ignorar, pero la herida estaba allí, fresca. Sin embargo, no podía rendirse. Las enseñanzas de Clara resonaban en su mente. Se sentó con un bolígrafo y un cuaderno al lado de Emilia, quien coloreaba alegremente en su mesa. A medida que el niño se concentraba, las palabras afloraron de Javier. Lo que fue una corrección de lo que lo había frenado, se transformó en una serie de reflexiones sobre el proceso de creación, sobre sus temores y su decisión de seguir adelante. Esto lo llevó a un descubrimiento. Necesitaba refrendar su resolución con valor en lugar de dejarse arrastrar por el temor al juicio. En las noches posteriores, escribió y volvió a escribir, revisando sus textos y cultivando su voz. Pero su lucha interna, la pregunta que lo atormentaba, siempre estaba presente. ¿Realmente sería suficiente? Y conforme avanzaba la semana, la presión de ser un buen esposo y padre lo llevó a un límite incalculable. Finalmente, la fatiga lo llevó a dudar, no sólo de su escritura, sino de la habilidad para cumplir con las necesidades de su familia. ¿Podría realmente darles lo que requerían mientras intentaba también cumplir sus sueños? Entonces un comentario inesperado de Emiliano, diciendo que quería ser como él y escribir grandes historias, lo confrontó. Esa frase fue un ancla y al mismo tiempo una carga. Javier entendió que no estaba solo en su lucha. Con un nuevo sentido de propósito, un atisbo de esperanza se deslizó en su corazón. El desafío estaba claro: escribir no solo para satisfacer su anhelo,
sino para convertirse en un modelo a seguir para su hijo. Con este pensamiento resplandeciente en su mente, Javier se preguntó si estaba dispuesto a aceptar el compromiso completo. Podría ser el escritor y el padre que siempre anheló ser al mismo tiempo. La respuesta no sólo lo llevaría a su futuro literario, sino que definiría su papel como hombre de familia. Sin embargo, el día siguiente brindaría una oportunidad que podría cambiarlo todo. La mañana llegó con un aire fresco y un vigor renovado en Javier. Se despertó con la certeza de que debía dar un paso más adelante en su camino, no solo como escritor, sino como una figura inspiradora para Emiliano. Al prepararse para salir, una idea lo invadió. Si realmente quería hacer de su sueño una realidad, necesitaba crear un plan de acción más estructurado. Estableció un objetivo claro que incluyera no solo tiempo de escritura, sino también espacios para la reflexión personal. Era esencial que el proceso creativo no fuese una carrera, sino un viaje en el que pudiera explorar, aprender y crecer. Así que, en lugar de apresurarse a escribir, decidió dedicar las primeras horas del día a leer sobre técnicas narrativas, escuchar podcasts de autores consagrados y discutir sus ideas con otros escritores. Esta estrategia, pensó, le daría las herramientas necesarias para elevar su escritura. Sin embargo, en medio de esos propósitos, la realidad de la vida familiar golpeó con fuerza. Esa tarde, al regresar del trabajo, encontró a Emiliano frustrado por un problema en la escuela. «Papá, no entiendo cómo hacer esta tarea», lamentó el niño. Javier, que había planeado dedicar ese tiempo a su novela, sintió un tirón en su pecho. La balanza se inclinó. Aquí estaba la oportunidad de enseñarle a su hijo sobre superación y esfuerzo, y eso era un aprendizaje que trascendía cualquier capítulo. Aprovechó la ocasión, sentándose a su lado y redirigiendo su enfoque hacia la resolución de problemas. A veces, lo que parece difícil puede resolverse de maneras creativas, le dijo, mostrando un enfoque que él mismo practicaba en su escritura. A medida que enseñaba a su hijo, Javier sintió que el valor de esta interacción superaba cualquier palabra que hubiera escrito hasta el momento. No obstante, mientras pasaban los días, las inseguridades regresaron. Los pensamientos críticos dándole vueltas en la cabeza lo mantenían despierto por las noches. La voz que una vez se sintió poderosa, ahora parecía ser una sombra que susurraba: ¿es este el camino correcto? La presión comenzó a acumularse, y con ella la ansiedad. Uno de los comentarios despectivos que había recibido en línea volvió a atormentarlo. La sensación de ser un fraude comenzó a asediarlo, y el deseo de rendirse se acercó sigilosamente. Esa noche, mientras Emiliano dormía, Javier decidió revisar su cuento nuevamente. Lo que encontró fue más que solo palabras. Era un reflejo de su lucha, de sus miedos y de la pasión que aún conservaba en su interior. Pero en lugar de sucumbir, eligió transformar el enfoque de su escritura. En cada palabra, él incluyó sus frustraciones y triunfos. Fue un ejercicio de honestidad. Los días siguientes engrandecieron su lucha interna, pero también fortalecieron su determinación. Comenzó a aplicar la técnica del escriba primero, edite después. Esto lo liberó enormemente. La duda no desapareció por completo, pero la práctica constante de plasmar pensamientos en papel lo ayudó a redescubrir su esencia. Fue entonces cuando, a través de un curso de escritura en línea, conoció a un grupo de escritores donde la crítica era profunda pero constructiva. Javier se dio cuenta
de que enfrentando sus miedos podía aprender y crecer. Salía de cada sesión con una mezcla de aliento e incertidumbre, sintiendo que cada comentario era una oportunidad para refinar su habilidad. Sin embargo, la más grande revelación llegó cuando, al final del mes, se propuso participar en un concurso de cuentos. La idea de competir aterrorizaba y emocionaba a partes iguales, creando un cóctel de adrenalina y temor. Pero lo que comenzó como una simple decisión de intentar escribir, persiguiendo un reconocimiento externo, se transformó en una cuestión personal. Él quería demostrarle a Emiliano que los errores son lecciones disfrazadas. Mientras se sentaba a escribir su entrada, una pregunta crucial surgió en su mente. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para ser el escritor que tenía el potencial de ser? La respuesta se haría evidente a medida que se acercaba la fecha de entrega, y todo indicaba que estaba a punto de enfrentar una elección que podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de arriesgarse y desnudarse emocionalmente en su texto, o seguiría escondido tras la sombra del miedo? La historia que estaba a punto de contar podría revelar mucho más de lo que él imaginaba. El crujir de las hojas bajo sus pies era un sonido familiar que acompañaba a Javier en sus paseos matutinos. Cada paso le costaba más, como si el propio suelo le susurrara sus dudas. La fecha de entrega del concurso se acercaba rápidamente, y cada día que pasaba, el temor se intensificaba en su pecho. Mientras miraba los árboles alineados a lo largo de la senda, su mente giraba en torno a una pregunta. ¿En verdad tenía algo que decir que valiera la pena escuchar? En un intento por reconectar con su confianza, Javier dedicó la mañana a la reflexión profunda. Se sentó frente a un lago que, en ocasiones pasadas, había sido su santuario de inspiración. Cerró los ojos e intentó despejar su mente. Pensó en las historias que lo habían marcado, en las que lo habían hecho sentir, en los personajes que había creado y en aquellos que había amado. Sintió en su interior una chispa, como si las respuestas que buscaba ya estuvieran allí, esperando a ser descubiertas. La lucha interna era real. Las inseguridades eran constantes, pero el viaje emocional que había vivido lo había enriquecido. Javier se dedicó a escribir una carta a Emiliano, incluso sabiendo que quizás nunca la leería. En ella habló de sus miedos, sus frustraciones y los sacrificios que estaba dispuesto a hacer para alcanzar su sueño. A través de esos trazos empezó a comprender que su historia no solo repercutía en su vida, sino que era un legado que deseaba transmitir a su hijo. Pese al esfuerzo, el camino seguía plagado de obstáculos. Cuando regresó a casa, la rutina familiar lo envolvió. Emiliano llegó con otra dificultad, esta vez en la forma de un nuevo reto escolar. Javier se sintió dividido una vez más, pero esta vez optó por incluir a su hijo en su proceso creativo. Juntos, encontraron conexiones entre el desafío académico y la narrativa. Contaron historias de fantasía y aventuras, donde la resolución de problemas era la clave. El brillo en los ojos de Emiliano le recordó a Javier que enseñar era en sí mismo un acto de valentía. Con cada sesión de escritura y cada día de vida compartido, Javier estaba lentamente despojándose de la sombra del miedo. Se dio cuenta de que su escritura podía ser una extensión de sus aprendizajes juntos. Encontrar sus propias voces se convirtió en un ejercicio de autenticidad. Esa noche, con el papel en blanco frente a él, comenzó a desnudarse emocionalmente, plasmando en líneas lo que sentía como padre y como escritor. Al día siguiente,
sintió la urgencia de escribir más. Había un nuevo propósito, una claridad en la forma en que debía expresar sus pensamientos. Cada palabra se convirtió en un acto de resolución, donde enfrentaba no solo su temor a fracasar, sino también su deseo de ser el modelo a seguir que tanto anhelaba para Emiliano. Sin embargo, a medida que su escritura tomaba forma, una sombra de preocupación volvió a aparecer. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente proporcionar una narrativa que resonara con otros? Javier se planteó una cuestión crítica. ¿Qué pasaría si, en su afán por ser un escritor excepcional, perdía de vista su propia voz? La combinación de ansiedad y convicción lo llevó a un punto de inflexión, un momento que lo hizo dudar si la competencia era realmente su camino, o si solo debía escribir para sí mismo y para su hijo. Cuando la fecha de entrega se acercó, un sentimiento contradictorio sobrevino a Javier. Sabía que la verdad detrás de su escritura podría ser la pieza que faltaba en su metamorfosis. Con el cuento casi terminado, se enfrentó a un dilema: revelar sus sentimientos más profundos o editar su esencia en pos de una supuesta perfección literaria. Al amanecer de la fecha límite, Javier tomó una decisión que cambiaría su trayectoria de forma irrevocable. Al hacerlo, vislumbró que, en su viaje personal, él mismo era no solo el creador de una historia, sino también el héroe de su propia lucha. Estaba listo para ser honesto con el mundo, incluso si eso significaba salir de su zona de confort. La respuesta a esa pregunta podría cambiarlo para siempre. Mientras el sol comenzaba a despuntar y las primeras luces del día iluminaban su habitación, Javier sintió una sensación de determinación en su interior. Había decidido ser auténtico, y esa decisión le otorgaba un nuevo sentido de libertad. Sabía que su relato no necesitaba ser una obra maestra. Debía ser una extensión de su verdad. Sin embargo, ese pensamiento no estaba exento de duda. Aún se preguntaba si el mundo estaría listo para recibir su vulnerabilidad. La mañana transcurrió rápidamente. En el camino al trabajo, su mente burbujeó con ideas. Imaginaba cómo podría elaborar su historia, cómo entrelazar su experiencia de padre con el arte de la escritura. Las conversaciones con Emiliano resonaban en su mente, guiándolo hacia un enfoque más humano, menos técnico. Cada rayo de sol que brillaba a través de la ventana del tren le recordaba que los pequeños momentos de conexión eran la esencia de su narrativa. Cuando llegó a la oficina, Javier se sintió inusualmente inquieto. La rutina habitual de correos electrónicos y reuniones no podía igualar la energía que había encontrado en su escritura. Su mente vagaba constantemente hacia el cuaderno que había dejado en su mesa. Era un espacio donde podía ser él mismo, alejado de las expectativas ajenas. Pero mientras revisaba unos documentos, algo llamó su atención. En su teléfono, una notificación de un video compartido por Emiliano se hizo visible. Su hijo había grabado un pequeño sketch sobre el miedo a fracasar en la escuela, utilizando personajes de su propia invención. La risa de Emiliano y su audacia para enfrentar sus propios miedos impactaron a Javier profundamente. ¿Cuántas veces había limitado su propia voz por miedo al juicio? Ver al niño actuar con tanta libertad lo inspiró. Esa noche sintió la necesidad de mostrarle a su hijo lo que había estado trabajando. Al llegar a casa, mientras Emiliano jugaba en su habitación, Javier se armó de valor y entró. «Emiliano, ¿puedo leerle algo de lo que estoy escribiendo?», preguntó, un poco titubeante. Su hijo asintió,
con la mirada llena de curiosidad. Javier leyó en voz alta lo que había escrito hasta ese momento. Aunque nervioso, sus palabras fluyeron con honestidad. Observó cómo la expresión de Emiliano cambiaba con cada línea. Sus ojos brillantes reflejaban comprensión. Cuando terminó, el silencio fue profundo, cargado de emociones. «Papá, eso fue increíble. ¿Por qué no lo muestras a más personas?», preguntó Emiliano, su rostro iluminado por una sonrisa sincera. Javier sintió que su corazón se hinchaba. La aprobación de su hijo superaba cualquier temor que pudiera enfrentar. Sin embargo, al mismo tiempo, se dio cuenta de que este acto de compartir había despertado un nuevo dilema en su interior. La presión de exponer su trabajo al mundo lo asaltaba de nuevo. ¿Estaba preparado para llevar su vulnerabilidad más allá de las paredes de su hogar? Esa noche no pudo conciliar el sueño, luchando con el eco de las palabras de Emiliano. Comprendió que el verdadero reto no sería el concurso en sí, sino la apertura a recibir la crítica. Era una prueba que podría extenderse más allá de un simple ejercicio de calidad literaria. Se trataba de su crecimiento personal, el deseo de conectar con otros a través de su historia. Consumo de dudas y esperanzas se entrelazaron en su mente. Cuando finalmente la mañana llegó, Javier se despertó resuelto. La necesidad de crecer superaba su miedo. Era el momento de escribir su verdad sin ediciones, sin máscaras. Al sentarse frente a su escritorio, se sintió más ligero. La hoja en blanco frente a él prometía vulnerabilidad y valentía. Pero antes de que pudiera comenzar, su teléfono sonó con otro mensaje de Emiliano, que decía: «Papá, siempre hay una solución. No dejes que el miedo te paralice». La combinación de palabras de su hijo reforzó su determinación, aunque una incertidumbre persistente lo invadía. ¿Podría realmente enfrentar el juicio del mundo exterior tal como era, sin el disfraz de la perfección? Javier respiró profundamente y tomó el bolígrafo. Era hora de dar el siguiente paso, pero la voz interna que persistía en advertirle del riesgo lo molestaba prácticamente. Mientras las ideas comenzaban a surgir, se enfrentó a un nuevo dilema. ¿Qué pasaría si la revelación de su verdad, su viaje, no solo expusiera su fragilidad, sino que también lo empujara a una transformación más profunda de lo que había anticipado? La respuesta sería un reto inesperado que lo llevaría a lugares que jamás había imaginado. Javier se sentó frente a la hoja en blanco, su mano temblando ligeramente mientras sostenía el bolígrafo. Había hecho un viaje largo, lleno de dudas y luchas internas, pero sabía que lo que sentía por dentro necesitaba ser expresado. La vulnerabilidad, que antes le parecía aterradora, había comenzado a convertirse en su mayor fortaleza. Este era el momento de plasmar en palabras no sólo la historia que había soñado contar, sino también la esencia de su transformación. Con cada trazo, comenzaron a fluir los recuerdos de sus días en la fábrica, los sacrificios que había hecho por su familia y, sobre todo, su deseo de ser un padre que inspira. La pluma se movió ágilmente, y de repente, el miedo a recibir críticas se tornó en una rendición a su voz auténtica. Cada palabra escrita era una liberación, una reivindicación de su lugar en el mundo. Entendió que su escritura no sólo debía capturar su vida, sino también resonar en Emiliano, y con todos aquellos que luchan por encontrar su camino. Cuando terminó de escribir, el sol ya había comenzado a descender, llenando la habitación de una luz dorada. Javier sintió una mezcla de emoción y alivio
al leer el relato con voz alta. Había hablado no solo de sus luchas, sino también del valor de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Cerró los ojos, respirando hondo, sabiendo que había expuesto su verdad al papel. Se sintió ligero, como si hubiera desprendido de su corazón un peso que lo había acosado durante años. El concurso se acercaba, y Javier decidió enviar su relato tal como era, sin ediciones de más. Su decisión no fue solo un acto de valentía literaria, fue un compromiso consigo mismo. Había dejado atrás sus miedos, aceptando que el resultado, ya fuera un fracaso o un triunfo, no definía su valor. La verdadera victoria había sido el viaje que había recorrido y la persona en la que se había convertido. El día de la evaluación, mientras esperaba los resultados, Javier compartió su historia con Emiliano. Juntos leyeron el relato y el niño lo escuchó con fascinación. Las palabras compartidas forjaron un vínculo más profundo entre ambos, reforzando la idea de que los sueños deben ser perseguidos sin miedo a caerse. Javier sonrió al ver cómo su hijo sonreía, una luz de admiración en sus ojos. En ese instante, Javier comprendió que ya había logrado su objetivo: ser un ejemplo para Emiliano. Al recibir el correo con los resultados, un torrente de emociones lo invadió. Su relato había sido seleccionado como uno de los finalistas. No solo había sido validado como escritor, sino que había logrado conectar con personas a través de su historia. Ese reconocimiento externo fue un símbolo tangible de su esfuerzo, pero Javier sabía que lo que realmente importaba era la transformación interna que había experimentado. Se sentía más fuerte, más seguro y, sobre todo, orgulloso de ser un escritor. Había conquistado sus temores y en el proceso había aprendido que la verdadera grandeza radica en ser fiel a uno mismo. El tiempo avanzaba y Javier continuó escribiendo, ahora con renovada pasión. Los días en la fábrica parecían más llevaderos y en casa la conexión con Emiliano florecía. Cada tarde dedicaban momentos a jugar y a contar historias. El deseo de inspirar a su hijo lo llevó a explorar nuevas facetas de la escritura. Javier sabía que el viaje apenas comenzaba, pero ya no tenía dudas. Había alcanzado un crecimiento personal significativo, estableciendo un ejemplo claro de cómo perseguir sus sueños sin descuidar a su familia. Cuando Javier se detuvo a reflexionar su trayectoria, comprendió que había transformado su vida de manera profunda. Había renunciado al miedo que lo había mantenido quieto durante años y había abrazado la pasión que le había dado sentido. Su novela, su legado para Emiliano, ya no solo era un proyecto, era la representación de todo lo que había aprendido y de todo lo que aún le quedaba por vivir. Al mirar a su hijo, vio no solo su futuro, sino una pieza central de su propio renacer. Y así, Javier se convirtió en el escritor que siempre había soñado ser. Un ejemplo de superación y perseverancia para todos aquellos que, como él, un día se sintieron perdidos en sus propios laberintos. Su historia ahora formaba parte de una conexión más grande que él mismo. Una historia que resonaría a través de generaciones, mostrando que los sueños, por difíciles que parezcan, son siempre alcanzables. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más historias de superación lleguen a quienes las necesitan. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Tu opinión es valiosa. Y por último,
compartir instantáneamente este video, con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar tu apoyo.